¿Alguna vez te has preguntado por qué millones de personas abandonan la religión pero buscan desesperadamente la espiritualidad? ¿Por qué en este momento de la historia humana existe esta tremenda brecha entre lo que llamamos religión y lo que llamamos espiritualidad? ¿Es simplemente una cuestión de preferencia personal o hay algo más profundo sucediendo aquí? ¿Algo que revela exactamente dónde te encuentras en tu propio viaje interior? Verás, esta no es una conversación sobre qué es mejor o qué es peor. Esta es una conversación sobre la claridad. Es una conversación sobre entender la naturaleza misma de tu búsqueda. Porque sin esta claridad, puedes pasar toda tu vida persiguiendo algo sin siquiera saber qué es lo que realmente estás buscando. Cuando hablo con la gente, muchos me dicen con orgullo: Sadhguru, yo no soy religioso, soy espiritual. Y yo les pregunto, ¿qué significa eso para ti? Y la mayoría de las veces, lo que escucho es una colección de ideas vagas, sentimientos cómodos, y principalmente una reacción contra algo. Una reacción contra la estructura, contra la autoridad, contra la organización. Pero una reacción no es una dirección. Una reacción no es un camino. Así que hoy quiero llevarte a un viaje de exploración. Quiero mostrarte la diferencia real entre religión y espiritualidad, no como conceptos abstractos, sino como experiencias vivas. Y más importante aún, quiero mostrarte que revela tu relación con estos dos términos sobre tu propio desarrollo interior, sobre tu madurez espiritual, sobre tu capacidad para la transformación. Porque verás, la forma en que te relacionas con la religión y la espiritualidad no es accidental. Es un reflejo directo de dónde te encuentras en tu evolución como ser humano. Comencemos con algo fundamental. ¿Qué es la religión realmente? No lo que te han dicho que es, no lo que crees que es, sino en su esencia más pura. ¿Qué es? La religión, en su forma original, no era un sistema de creencias. Era una tecnología. Era un método. Era un camino bien definido hacia la experiencia de lo divino, hacia la realización de tu naturaleza última. Todas las grandes religiones del mundo nacieron de la experiencia directa de un individuo extraordinario. Buda no era budista. Jesús no era cristiano. Muhammad no era musulmán. Ellos eran seres que alcanzaron un estado de conciencia tan elevado que transformó no solo sus propias vidas, sino las vidas de millones que vinieron después. Pero entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo pasamos de esa experiencia viva y palpitante a lo que ahora llamamos religión organizada? Lo que sucedió es muy simple. La experiencia se convirtió en explicación. La vivencia se convirtió en doctrina. El camino se convirtió en dogma. Y esto no sucedió por maldad o por conspiración. Sucedió porque la mayoría de las personas no tienen el compromiso, la intensidad o las circunstancias necesarias para emprender el viaje completo. Entonces, necesitan algo más simple, algo más manejable, algo que puedan hacer sin tener que transformarse completamente. Déjame darte un ejemplo. Imagina que alguien escala el monte Everest, llega a la cima y experimenta algo indescriptible, algo que trasciende las palabras. Cuando regresa, trata de compartir esa experiencia. Pero, ¿cómo compartes la experiencia de la cima del Everest con alguien que nunca ha salido de su pueblo? Empiezas con palabras, con descripciones, con mapas, con instrucciones. Y si esa persona es inteligente, usará tus palabras como indicadores para emprender su propio viaje. Pero la mayoría de la gente tomará tus palabras y creará una creencia. Dirán: la cima del Everest es gloriosa, y lo repetirán sin nunca intentar escalar. Esto es lo que le sucedió a la religión. La religión comenzó como el mapa de un viaje interior. Pero con el tiempo, la gente comenzó a adorar el mapa en lugar de emprender el viaje. Ahora, la pregunta importante es: ¿por qué sucede esto? ¿Por qué la mayoría de las personas prefieren la creencia sobre la experiencia? ¿Por qué prefieren la comodidad de la doctrina sobre la intensidad de la búsqueda? La respuesta es simple pero profunda. La verdadera espiritualidad requiere que mueras. No físicamente, por supuesto, sino psicológicamente. Requiere que desmanches todo lo que crees que eres. Requiere que sueltes todas tus identificaciones, todas tus certezas, todo tu sentido construido del yo. Y esto es aterrorizante para la mayoría de las personas. La religión, en su forma organizada, ofrece algo mucho más cómodo. Ofrece pertenecer sin transformarte. Ofrece identidad sin disolución. Ofrece respuestas sin preguntas reales.
Ofrece salvación sin sacrificio real. ¿Puedes ver la diferencia? La religión te dice, cree en esto y estarás bien. La espiritualidad te dice, explora esto y descubre por ti mismo. La religión te da certeza. La espiritualidad te da investigación. La religión te da comunidad. La espiritualidad te da soledad hasta que encuentras tu verdadera naturaleza. Ahora, antes de que pienses que estoy condenando la religión, déjame ser muy claro. La religión ha jugado un papel tremendamente importante en la evolución humana. Ha proporcionado estructura moral a sociedades enteras. Ha creado comunidades de apoyo. Ha preservado enseñanzas antiguas. Ha dado consuelo a millones en tiempos de sufrimiento. Y para muchas personas, especialmente aquellas que no tienen la inclinación o las circunstancias para una búsqueda espiritual intensa, la religión proporciona un marco invaluable para vivir una vida con cierto grado de consciencia. El problema no es la religión en sí misma. El problema es cuando la religión se convierte en un sustituto de la experiencia real. El problema es cuando la religión se vuelve rígida, cuando deja de ser un puente hacia lo divino y se convierte en una pared que separa a las personas. Y aquí es donde entramos en territorio peligroso, porque cuando la religión pierde su conexión con la experiencia viva, cuando se vuelve solo un sistema de creencias y rituales, puede volverse más destructiva que constructiva. Puede dividir en lugar de unir. Puede crear conflicto en lugar de paz. Puede generar fanatismo en lugar de amor. ¿Has notado que las guerras más brutales de la historia humana se han peleado en nombre de la religión? ¿Has notado que las divisiones más profundas entre las personas se basan en diferencias religiosas? ¿Por qué sucede esto si la religión supuestamente viene de seres de amor y compasión? Sucede porque cuando tomas una experiencia viva y la conviertes en una ideología muerta, cuando tomas la verdad y la congelas en dogma, cuando tomas el amor y lo limitas con condiciones, creas las condiciones perfectas para el conflicto. Porque ahora no estás defendiendo una verdad que has experimentado, estás defendiendo una creencia que has adoptado. Y las creencias siempre necesitan defensa porque en el fondo, sabes que son frágiles. Ahora, hablemos de espiritualidad. En las últimas décadas, especialmente en Occidente, ha habido una explosión de lo que la gente llama espiritualidad. Librerías enteras dedicadas a la espiritualidad. Miles de maestros espirituales. Millones de buscadores espirituales. Retiros espirituales. Prácticas espirituales. Productos espirituales. Todo es espiritual. Pero aquí está la pregunta crucial. ¿Es realmente espiritualidad o es solo otra forma de consumismo? Otra forma de construcción del ego. Otra forma de evitar lo que realmente necesita ser enfrentado. Porque verás, la espiritualidad se ha convertido en una especie de moda. Se ha convertido en una identidad que las personas adoptan. Soy espiritual se ha convertido en otra etiqueta. Otra forma de decir soy especial. Soy diferente. Soy más evolucionado que aquellos pobres religiosos atrapados en sus dogmas. Pero si tu espiritualidad es solo una reacción contra la religión, si es solo otra forma de construir tu identidad, entonces no has entendido nada. Has simplemente cambiado una jaula por otra. Has cambiado los barrotes de hierro de la religión por los barrotes de cristal de la espiritualidad del ego. La verdadera espiritualidad no tiene nada que ver con adoptar creencias alternativas. No tiene nada que ver con cristales y chakras y ángeles y energía, a menos que todas estas cosas sean puentes hacia una experiencia real. La verdadera espiritualidad es simplemente esto: el anhelo de conocer la naturaleza última de quién eres. El anhelo de experimentar la realidad tal como es, no como piensas que es, no como deseas que sea, sino como realmente es. Y este anhelo debe ser lo suficientemente intenso como para consumirte. Debe ser lo suficientemente fuerte como para que estés dispuesto a cuestionar todo, a soltar todo, a ser destrozado completamente si es necesario. ¿Tienes ese nivel de anhelo? ¿O tu espiritualidad es solo un pasatiempo agradable? Algo que haces los domingos por la mañana, algo que te hace sentir bien pero que no amenaza fundamentalmente tu forma de vida? Porque aquí está la verdad. Si tu espiritualidad es cómoda, probablemente no es real. Si tu espiritualidad te permite seguir siendo exactamente quien eres mientras te sientes un poco más iluminado, entonces es solo otro juego del ego. La verdadera espiritualidad es salvaje. Es despiadada. Es completamente transformadora. Te destruye y te reconstruye.
Te lleva al límite de ti mismo y luego te empuja más allá. No hay nada cómodo en ella. No hay nada seguro en ella. Y ciertamente no hay nada que puedas presumir en una reunión social. Entonces, ¿cuál es la diferencia real entre religión y espiritualidad? Déjame darte una distinción clara, aunque estas distinciones también tienen sus limitaciones. La religión es prescriptiva. Te dice exactamente qué hacer, qué creer, cómo comportarte. La espiritualidad es exploratoria. Te invita a descubrir por ti mismo. La religión es colectiva. Te da una identidad de grupo, una comunidad, un sentido de pertenencia. La espiritualidad es individual. Es un viaje solitario hasta que tu individualidad misma se disuelve. La religión es sobre salvación. Se trata de ser salvado de algo, del pecado, del infierno, del sufrimiento. La espiritualidad es sobre realización. Se trata de darte cuenta de lo que ya eres. La religión es sobre creer en Dios. La espiritualidad es sobre convertirte en divino. La religión tiene respuestas. La espiritualidad tiene preguntas. La religión te promete el cielo después de la muerte. La espiritualidad te ofrece el paraíso ahora mismo, si estás dispuesto a hacer el trabajo. Pero aquí hay algo muy importante que debes entender. Estas distinciones no son absolutas. No son muros impenetrables. Hay personas que son profundamente espirituales dentro de contextos religiosos. Y hay personas que llaman a sí mismas espirituales, pero que son completamente superficiales. La forma no es tan importante como la sustancia. La etiqueta no es tan importante como la experiencia. Lo que importa no es si te llamas religioso o espiritual. Lo que importa es, ¿estás realmente buscando? ¿Estás realmente comprometido con la verdad? ¿Estás realmente dispuesto a transformarte? Porque tanto la religión como la espiritualidad pueden ser usadas como escapes. Ambas pueden ser usadas para evitar la vida real, para evitar tus problemas reales, para evitar tu dolor real. Ambas pueden ser usadas para construir una identidad espiritual que es solo otra forma de ego. He visto personas religiosas que usan su religión como un escudo contra la vida. Siguen todas las reglas, hacen todos los rituales, pero su corazón está cerrado. Su vida está muerta. Su religión es solo un conjunto de hábitos que los hace sentir seguros, pero que no los transforma en absoluto. Y he visto personas espirituales que saltan de una práctica a otra, de un maestro a otro, de un retiro a otro, acumulando experiencias y conocimientos, pero nunca realmente profundizando, nunca realmente comprometiéndose, nunca realmente transformándose. Su espiritualidad es solo turismo espiritual. Entonces, ¿cómo sabes si tu camino, sea religioso o espiritual, es real? ¿Cómo sabes si realmente estás creciendo o solo estás dando vueltas en círculos? Aquí hay algunas preguntas que puedes hacerte. Y sé brutalmente honesto contigo mismo porque el autoengaño es el mayor obstáculo en cualquier camino espiritual. Primera pregunta. ¿Estás más en paz ahora que hace 5 años? No estoy hablando de felicidad momentánea o de buenos sentimientos que vienen y van. Estoy hablando de una paz profunda y estable que no depende de las circunstancias externas. Si has estado en un camino espiritual o religioso durante años pero eres igual de ansioso, igual de reactivo, igual de perturbado por las pequeñas cosas, entonces algo no está funcionando. Segunda pregunta, ¿estás más amoroso? ¿Tu corazón está más abierto? ¿Eres más compasivo con los demás? Y no me refiero a un amor selectivo, amor solo para aquellos que te gustan o que están de acuerdo contigo. Me refiero a una compasión que se extiende incluso a aquellos que consideras tus enemigos. Si tu religión o tu espiritualidad te hace más crítico, más juzgador, más divisivo, entonces estás yendo en la dirección equivocada. Tercera pregunta, ¿estás más libre? ¿Eres menos esclavo de tus deseos, tus miedos, tus opiniones, tus reacciones? ¿O tu religión o espiritualidad solo ha añadido más capas, más reglas, más deberías a tu vida? Cuarta pregunta, ¿estás más presente? ¿Estás más aquí, más ahora? ¿O tu religión o espiritualidad te mantiene constantemente proyectado hacia el futuro, hacia la salvación, hacia la iluminación, hacia algún estado que vendrá algún día? Quinta pregunta, ¿eres más auténtico? ¿Vives desde tu verdad o estás constantemente tratando de conformarte con algún ideal espiritual o religioso? ¿Estás tratando de ser santo o estás tratando de ser real?
Estas preguntas son cruciales porque revelan si tu práctica es genuina o si es solo otra forma de actuación, otra forma de autoengaño. Ahora, quiero hablarte sobre algo que he observado a lo largo de décadas de trabajo con miles de personas. He notado que hay diferentes etapas en el desarrollo espiritual de una persona, y tu relación con la religión y la espiritualidad cambia según en qué etapa te encuentres. En la primera etapa, que llamaré la etapa infantil, las personas necesitan estructura completa. Necesitan que se les diga exactamente qué hacer. Necesitan reglas claras, rituales específicos, autoridad externa. En esta etapa, la religión tradicional funciona perfectamente. Proporciona el contenedor, la guía, el apoyo que estas personas necesitan. Y no hay nada malo con esto. Todos comenzamos en algún lugar. En la segunda etapa, que llamaré la etapa adolescente, las personas comienzan a rebelarse contra la estructura. Comienzan a cuestionar la autoridad. Comienzan a decir, no quiero que nadie me diga qué hacer. Voy a descubrirlo por mí mismo. Esta es la etapa donde muchas personas abandonan la religión y abrazan la espiritualidad. Se sienten liberadas. Se sienten empoderadas. Y esto también es necesario. Es parte del crecimiento. Pero aquí está el problema. Muchas personas se quedan atascadas en esta etapa adolescente. Se vuelven espiritualmente arrogantes. Miran hacia abajo a las personas religiosas como si fueran primitivas o ignorantes. Acumulan conocimiento espiritual, pero no sabiduría real. Tienen experiencias, pero no transformación profunda. Son como adolescentes que se creen adultos solo porque han rechazado la autoridad parental. La tercera etapa, que llamaré la etapa adulta, llega cuando te das cuenta de que tanto la religión como la espiritualidad son solo herramientas. Entiendes que la forma no es tan importante como la sustancia. Puedes apreciar el valor en las tradiciones religiosas sin sentirte limitado por ellas. Puedes explorar prácticas espirituales sin necesitar identificarte como espiritual. Tienes una relación madura con el camino. Y luego está la cuarta etapa, que trasciende todas las categorías. En esta etapa, no eres ni religioso ni espiritual. Simplemente eres. No necesitas un camino porque te has dado cuenta de que nunca hubo un lugar a donde ir. Todo estaba aquí todo el tiempo. El buscador y lo buscado son uno. Pero no puedes saltarte las etapas. No puedes pretender estar en la cuarta etapa cuando todavía estás operando desde la segunda. Y esta es una de las mayores trampas en el camino espiritual. El autoengaño sobre dónde realmente te encuentras. Entonces, ¿dónde estás tú? ¿En qué etapa te encuentras? Y más importante, ¿estás realmente progresando o solo has creado una ilusión de progreso? Hay una historia que me gusta contar. Había un hombre que pasó 40 años meditando en una cueva. Cuando finalmente emergió, la gente vino de todas partes para recibir su sabiduría. El primer día después de salir, alguien accidentalmente pisó su pie. El hombre inmediatamente estalló en ira. 40 años de meditación, pero en el momento de la verdad, la transformación no estaba ahí. ¿Ves? No se trata de cuánto tiempo has practicado. No se trata de cuántos libros has leído. No se trata de cuántos retiros has asistido. Se trata de si realmente has cambiado. Se trata de si tu práctica ha penetrado más allá de tu mente consciente y ha transformado tu ser mismo. Y aquí está algo que muchas personas no entienden. La transformación real no es agradable. No es un proceso gradual de sentirte cada vez mejor. Es un proceso de muerte y renacimiento. Es violento. Es caótico. Es aterrador. Tienes que estar dispuesto a perderlo todo, incluida tu cordura temporal, para encontrar lo que es real. La religión, en su forma organizada, raramente te lleva a este nivel de transformación porque está diseñada para mantener la estabilidad social, no para crear revolucionarios espirituales. Te mantiene seguro, contenido, funcional. Y para la mayoría de las personas, esto está bien. No todos están llamados a la transformación radical. Pero si realmente estás llamado, si realmente tienes ese fuego ardiente dentro de ti, entonces eventualmente tendrás que ir más allá de las estructuras seguras. Tendrás que caminar solo. Tendrás que arriesgarlo todo. Y aquí es donde muchas personas en el camino espiritual moderno se engañan a sí mismas. Piensan que están en un camino radical de transformación cuando en realidad solo están coleccionando experiencias agradables. Van a retiros de yoga. Aprenden a meditar.
leen libros espirituales, se sienten bien, pero cuando la vida real golpea, cuando enfrentan un verdadero desafío, colapsan exactamente como cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque su espiritualidad nunca penetró más allá de la superficie. Era solo un conjunto de ideas y prácticas que añadieron a su personalidad existente, pero la personalidad fundamental nunca fue transformada. La verdadera transformación sucede solo cuando tus prácticas te llevan a enfrentar exactamente aquello que has estado evitando toda tu vida. Tus miedos más profundos, tus dolores más oscuros, tus patrones más arraigados. Y no solo enfrentarlos intelectualmente, sino atravesarlos, morir en ellos, y emerger del otro lado completamente diferente. Este es el punto donde la religión y la espiritualidad convergen, porque en su esencia más profunda, ambas están señalando hacia la misma realidad. Están usando diferentes lenguajes, diferentes métodos, diferentes estructuras, pero están apuntando al mismo destino: la disolución del sentido separado del yo y la realización de tu naturaleza última. Cuando Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, estaba hablando de esta realización. Cuando Buda habló de nirvana, estaba hablando de esto. Cuando los místicos sufíes hablaron de fana, la aniquilación en lo divino, estaban hablando de esto. Cuando los yogis hablan de samadhi, están hablando de esto. Diferentes palabras, diferentes culturas, diferentes contextos, pero la misma experiencia fundamental: la disolución de la ilusión de separación y la realización de la unidad con todo lo que es. Pero aquí está el desafío. Esta experiencia no puede ser creída. Debe ser vivida. Y no puede ser vivida a través de la adopción de ideas o la realización de rituales mecánicamente. Solo puede ser vivida a través de una transformación completa de tu ser. Entonces, cuando las personas me preguntan, Sadhguru, ¿debería ser religioso o espiritual? Mi respuesta es, estás haciendo la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿estoy realmente comprometido con la verdad? ¿Estoy realmente dispuesto a transformarme? ¿Estoy realmente preparado para morir para quien creo que soy? Si la respuesta es sí, entonces no importa si comienzas desde un contexto religioso o espiritual. Lo que importa es tu intensidad, tu compromiso, tu voluntad de ir hasta el final. Si la respuesta es no, si realmente solo quieres sentirte un poco mejor, tener un poco más de paz, pertenecer a una comunidad, entonces también está bien. Sé honesto al respecto. Encuentra una comunidad religiosa o espiritual que te apoye. Participa sinceramente. Pero no pretendas que estás en un viaje radical de transformación. Porque verás, uno de los mayores problemas en el mundo espiritual de hoy es la falta de honestidad. Las personas pretenden estar más avanzadas de lo que están. Pretenden querer la iluminación cuando en realidad solo quieren sentirse especiales. Pretenden estar listos para la disolución del ego cuando en realidad solo quieren un ego más espiritual. Esta falta de honestidad es peligrosa porque te mantiene atascado. Si no puedes ser honesto sobre dónde estás realmente, ¿cómo puedes moverte más allá de eso? Hay otra dimensión importante que necesitamos explorar: el papel de la comunidad versus el camino solitario. Este es un área donde la religión y la espiritualidad moderna difieren significativamente, y entender esta diferencia revela mucho sobre tu propio desarrollo. La religión tradicionalmente se ha centrado en la comunidad. Vas a la iglesia, a la mezquita, al templo. Oras con otros. Celebras con otros. Tu fe es reforzada y sostenida por la comunidad. Y esto tiene un valor real. Los seres humanos somos criaturas sociales. Necesitamos apoyo. Necesitamos pertenecer. Una comunidad religiosa fuerte puede ser una tremenda fuente de fuerza, especialmente en tiempos difíciles. La espiritualidad moderna, por otro lado, tiende a ser más individualista. Es sobre tu viaje personal, tu práctica personal, tu experiencia personal. Y esto también tiene valor. Te hace responsable de tu propio crecimiento. No puedes esconderte detrás de la comunidad o usar la autoridad de la tradición como un sustituto para tu propia experiencia directa. Pero ambos enfoques tienen sus sombras. La comunidad religiosa puede convertirse en una muleta. Puede convertirse en una forma de evitar la confrontación solitaria con tu propia conciencia. Puedes perderte en el grupo, derivar tu identidad del grupo, sentirte bien porque perteneces al grupo correcto,
sin nunca hacer el trabajo real de transformación interior. Y el camino espiritual individualista puede volverse narcisista. Puede volverse solo sobre ti, tus experiencias, tu crecimiento, tu iluminación. Puedes volverte tan centrado en tu propio viaje que pierdas la capacidad de conectarte auténticamente con otros, de servir, de amar. El camino maduro reconoce la necesidad de ambos, momentos de soledad profunda y momentos de conexión profunda. Necesitas tiempo solo para profundizar en tu práctica, para enfrentar lo que necesitas ser enfrentado, para ir más allá de las influencias sociales y las expectativas. Pero también necesitas comunidad, no como un escape, sino como un campo de práctica, como una forma de encarnar tu realización, como una forma de servir. Porque aquí está algo crucial que muchos buscadores espirituales no entienden. La realización espiritual no es el final del camino. Es el comienzo. La verdadera pregunta no es solo si puedes alcanzar estados elevados de conciencia en una cueva o en un retiro. La pregunta es si puedes mantener esa conciencia en medio del caos de la vida ordinaria, en medio de las relaciones, en medio de los desafíos, en medio del servicio a otros. Y aquí es donde muchas personas espirituales fallan. Tienen experiencias hermosas en retiros. Se sienten iluminadas. Y luego regresan a la vida real y colapsan. ¿Por qué? Porque su realización no estaba completamente integrada. Era solo una experiencia de pico, no una transformación fundamental. La religión, en su mejor forma, te prepara para esto. Te da un contenedor para integrar tu experiencia espiritual en la vida cotidiana. Te da rituales diarios, prácticas éticas, servicio comunitario. Todo diseñado para ayudarte a encarnar tu realización, no solo experimentarla en momentos especiales. La espiritualidad moderna a menudo carece de esta estructura integrativa. Por eso ves a muchos maestros espirituales que hablan hermosamente sobre la conciencia, pero se comportan terriblemente en sus vidas personales. Por eso ves a tantos buscadores que saltan de una experiencia de pico a otra, pero nunca realmente profundizan o integran. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es traer la profundidad de la genuina búsqueda espiritual a la estructura de una práctica disciplinada. Es combinar la libertad de la exploración individual con la sabiduría de las tradiciones antiguas. Es ser lo suficientemente libre como para cuestionar todo, pero lo suficientemente humilde como para aprender de aquellos que han caminado el camino antes que tú. Y esto requiere discernimiento. Requiere inteligencia. Requiere que no te tragues ciegamente ni la religión ni la espiritualidad, sino que uses ambas como recursos para tu propia investigación. Déjame darte un ejemplo práctico. El ayuno es una práctica que existe en casi todas las tradiciones religiosas. En el Islam está el Ramadán. En el cristianismo está la Cuaresma. En el hinduismo hay numerosos días de ayuno. Ahora, puedes hacer esto de manera religiosa, siguiendo las reglas porque la religión lo dice, sin entender realmente por qué lo estás haciendo. O puedes hacerlo de manera espiritual, entendiendo cómo el ayuno afecta tu cuerpo y tu mente, usándolo conscientemente como una herramienta para ciertos propósitos. La diferencia no está en la práctica misma. La diferencia está en tu relación con ella. ¿Estás operando desde la comprensión o desde la creencia ciega? ¿Estás usando la práctica conscientemente o solo siguiendo órdenes? Esto es lo que separa la religiosidad madura de la religiosidad infantil. Esto es lo que separa la espiritualidad genuina del turismo espiritual. No es qué prácticas haces, sino cómo las haces y por qué las haces. Ahora, hay otra dimensión crucial que necesitamos explorar: el tema de la moralidad y la ética. Este es un área donde mucha confusión existe en la conversación entre religión y espiritualidad. La religión típicamente viene con un código moral claro. Hay cosas correctas y cosas incorrectas. Hay mandamientos. Hay reglas. Hay consecuencias para romper estas reglas. Y este código moral no está abierto a negociación. Es absoluto. La espiritualidad moderna a menudo tiene una actitud más flexible hacia la moralidad. Habla de vivir auténticamente, de seguir tu verdad interior, de ir más allá del bien y del mal. Y esto puede sonar muy liberador, muy evolucionado. Pero aquí hay una pregunta importante. ¿Has ido realmente más allá de la moralidad convencional porque has alcanzado un estado superior de conciencia? ¿O simplemente estás usando el lenguaje espiritual para justificar tu comportamiento egoísta?
Esta es una pregunta crucial y requiere honestidad brutal. Porque he visto a muchas personas en el mundo espiritual que usan el lenguaje de no hay bien ni mal, todo es perspectiva, estoy viviendo auténticamente, para justificar comportamiento que es claramente dañino para otros. Entonces, aquí está la prueba de fuego. Si tus acciones causan sufrimiento a otros, si tus acciones están impulsadas principalmente por tu propio deseo o miedo, entonces no importa cuánto lenguaje espiritual uses para envolverlas, no estás operando desde un lugar de realización genuina. Estás operando desde el ego. La verdadera libertad espiritual no significa que puedas hacer lo que quieras. Significa que no quieres hacer nada que cause daño porque has realizado la unidad fundamental de toda la vida. Cuando realmente experimentas que no estás separado de los demás, cuando realmente sientes el dolor de otros como tu propio dolor, entonces naturalmente te vuelves ético. No porque estés siguiendo reglas, sino porque eres incapaz de causar daño. Esta es la diferencia entre moralidad impuesta externamente y ética que surge naturalmente desde la realización interior. La primera requiere esfuerzo constante, vigilancia constante. La segunda es simplemente tu naturaleza. Pero hasta que llegues a ese punto de realización, las reglas morales de la religión tienen un valor real. Te proporcionan una guía. Te protegen de ti mismo. Te ayudan a crear las condiciones para el crecimiento espiritual. Porque verás, no puedes meditar tu camino hacia la iluminación si tus acciones externas están creando constantemente caos y sufrimiento. Tu vida externa y tu vida interna están conectadas. Si quieres profundidad interior, necesitas un cierto grado de orden y ética en tu vida externa. Esto es algo que muchos buscadores espirituales modernos no entienden. Piensan que pueden saltar directamente a las prácticas avanzadas mientras sus vidas básicas son un desastre. Pero no funciona así. Los fundamentos importan. En el yoga, hablamos de yama y niyama, las restricciones éticas y observancias, como la base de la práctica. No puedes construir una casa estable sobre una base inestable. Del mismo modo, no puedes alcanzar estados elevados de conciencia de manera sostenible si tu vida básica está basada en el engaño, el daño y el egoísmo. Entonces, la religión, con su énfasis en la moralidad, no es tan primitiva como algunos buscadores espirituales modernos piensan. Es en realidad muy sabio. Reconoce que para la mayoría de las personas, en la mayoría de las etapas de desarrollo, se necesita orientación externa. La trampa viene cuando te quedas atascado en el nivel de la moralidad impuesta externamente. Cuando sigues las reglas mecánicamente sin entender su propósito más profundo. Cuando usas la moralidad como una forma de sentirte superior a los demás. Cuando te vuelves rígido, juzgador, intolerante. Esto es moralismo, no moralidad real. Y el moralismo es uno de los grandes peligros de la religión organizada. Crea fariseos, personas que están obsesionadas con la pureza externa pero cuyos corazones están llenos de juicio y separación. La verdadera ética espiritual trasciende esta rigidez. No es sobre seguir reglas externas. Es sobre ser tan consciente, tan presente, que naturalmente respondes a cada situación con sabiduría y compasión. Puedes romper la regla convencional si la situación lo requiere, pero lo haces desde un lugar de amor, no de egoísmo. Hay una historia famosa del Zen. Un maestro Zen y su discípulo caminaban por el campo cuando vieron a una mujer joven atascada en el barro, incapaz de cruzar un río. En ese tiempo y lugar, los monjes no debían tocar a las mujeres. Pero el maestro, sin dudarlo, levantó a la mujer, la llevó a través del río, y continuó su camino. El discípulo estaba perturbado pero no dijo nada. Horas después, ya no pudiendo contener su agitación, el discípulo preguntó: «Maestro, ¿cómo pudiste cargar a esa mujer? Sabes que no se nos permite tocar a las mujeres». El maestro respondió: «Yo dejé a esa mujer en la orilla del río hace horas. ¿Por qué todavía la estás cargando?» ¿Ves? La verdadera espiritualidad no es sobre seguir reglas ciegamente. Es sobre responder con conciencia y compasión a lo que la situación requiere. Pero esto requiere un nivel de desarrollo que la mayoría de las personas no han alcanzado. Por eso las reglas existen, para protegernos hasta que alcancemos ese nivel de madurez. Ahora, déjame llevarte más profundo en algo que rara vez se discute abiertamente. El papel del sufrimiento en el desarrollo espiritual, y cómo la religión y la espiritualidad se relacionan con esto de manera diferente.
La religión, especialmente en sus formas organizadas, a menudo promete alivio del sufrimiento. Cree en Dios y serás salvado. Sigue estas reglas y serás bendecido. Reza y tus problemas serán resueltos. Hay una transacción implícita, fe a cambio de alivio. La espiritualidad moderna también a menudo promete alivio del sufrimiento, pero de una manera diferente. Medita y encontrarás paz. Sana tu niño interior y serás feliz. Eleva tu vibración y manifestarás la vida de tus sueños. Es más psicológico, más centrado en el yo, pero todavía está basado en la idea de que el camino espiritual te llevará fuera del sufrimiento. Pero aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. El verdadero camino espiritual a menudo aumenta tu sufrimiento antes de aliviarlo. ¿Por qué? Porque te vuelves más consciente. Y la conciencia aumentada significa que ves más claramente todo el sufrimiento que has estado evitando, suprimiendo, negando. Cuando empiezas a meditar realmente, cuando empiezas a volverte realmente presente, todo el dolor que has estado empujando hacia abajo comienza a surgir. Todos los traumas no procesados, todas las emociones reprimidas, todos los patrones inconscientes, todo sube a la superficie. Y esto es increíblemente incómodo. Por eso mucha gente abandona. Empiezan una práctica espiritual esperando sentirse mejor, y en cambio se sienten peor. Entonces concluyen que la práctica no funciona, o que están haciéndolo mal, o que el camino espiritual no es para ellos. Pero en realidad, esto es una señal de que la práctica está funcionando. Estás despertando. Y despertar es doloroso porque implica ver la verdad de tu condición, la verdad del sufrimiento humano, la verdad de la impermanencia, la verdad de tu propia mortalidad. La religión, en su sabiduría, siempre ha entendido esto. Por eso todas las grandes tradiciones religiosas hablan de la noche oscura del alma, del desierto espiritual, de la prueba de fe. Entienden que hay una fase en el camino donde todo lo que creías, todo lo que confiabas, todo lo que te daba seguridad, es arrancado de ti. La espiritualidad moderna a menudo omite esta parte. Se enfoca en lo positivo, en sentirse bien, en la manifestación, en la elevación de la vibración. Y esto puede ser útil como un punto de entrada. Pero si te quedas en este nivel, nunca profundizas realmente. Nunca enfrentas el abismo. Nunca atraviesas la muerte psicológica que es necesaria para el verdadero renacimiento. Entonces, aquí está una pregunta que debes hacerte honestamente. ¿Estás usando la religión o la espiritualidad para evitar el sufrimiento? ¿O estás dispuesto a atravesar el sufrimiento para llegar a lo que está más allá de él? Si estás usando tu práctica solo como un mecanismo de afrontamiento, como una forma de sentirte un poco mejor sobre tu vida mientras fundamentalmente nada cambia, entonces eso está bien. Sé honesto al respecto, pero no lo llames transformación espiritual. La verdadera transformación requiere que entres en el fuego. Requiere que te enfrentes a todo lo que has estado evitando. Requiere que permitas que el viejo tú muera para que algo nuevo pueda nacer. Y esto trae otra pregunta importante. ¿Cuál es el papel de un maestro, de un gurú, en este proceso? Este es otro punto donde la religión y la espiritualidad moderna difieren significativamente. En las tradiciones religiosas, la autoridad es clara. Está el sacerdote, el rabino, el imán, el gurú. Tienen autoridad derivada de la tradición, de la escritura, de la ordenación. Y se espera que los devotos respeten y obedezcan esta autoridad. En la espiritualidad moderna, hay una profunda desconfianza de la autoridad. Se enfatiza en encontrar tu propia verdad, ser tu propio gurú, no entregar tu poder a nadie. Y esto es comprensible dado los muchos abusos que han ocurrido en contextos religiosos y espirituales. Pero aquí está el dilema. ¿Puedes realmente transformarte completamente por ti mismo? ¿Puedes ver tus propios puntos ciegos? ¿Puedes ir más allá de las limitaciones de tu propia perspectiva? La respuesta honesta es, probablemente no. No completamente. Porque tu mente no puede resolver los problemas que tu mente creó. Tu ego no puede trascender el ego. Necesitas algo o alguien fuera de tu propio sistema para ayudarte a ver lo que no puedes ver por ti mismo. Esto no significa que necesites entregar tu poder ciegamente a alguna figura de autoridad. Pero sí significa que necesitas humildad para reconocer que no lo sabes todo, que no puedes hacerlo todo solo, que puedes beneficiarte de la guía de alguien que ha caminado el camino antes que tú. El desafío es encontrar a alguien genuino.
Y esto es difícil porque hay muchos maestros falsos, muchos gurús que abusan de su posición, muchas personas que juegan el rol espiritual pero que no han hecho el trabajo ellos mismos. Entonces, ¿cómo sabes si un maestro es genuino? Aquí hay algunas indicaciones. Un maestro genuino no te hará dependiente de ellos. Te ayudará a encontrar tu propia capacidad, tu propia conexión con la verdad. Un maestro falso te hará cada vez más dependiente, te aislará de otros, te hará sentir que no puedes funcionar sin ellos. Un maestro genuino vivirá lo que enseñan. Habrá coherencia entre sus palabras y sus acciones. Un maestro falso dirá una cosa pero hará otra. Hablarán del desapego pero estarán obsesionados con el dinero y el poder. Hablarán del amor pero tratarán a las personas con crueldad. Un maestro genuino te desafiará. Te empujará más allá de tu zona de confort, pero también te sostendrá con compasión cuando atravieses momentos difíciles. Un maestro falso será abusivo. Usará técnicas de ruptura sin proporcionar soporte real. Confundirá crueldad con firmeza. Un maestro genuino no tendrá miedo de ser cuestionado. Dará la bienvenida a tus dudas, tus preguntas, tu escepticismo. Un maestro falso castigará el cuestionamiento, exigirá obediencia ciega. Creará un culto de personalidad. Pero finalmente, la pregunta más importante no es sobre el maestro. Es sobre ti. ¿Eres un estudiante genuino? ¿Estás realmente listo para aprender? ¿Estás dispuesto a hacer lo que se necesita? ¿Puedes mantener tu discriminación y discernimiento mientras también te abres a aprender? Porque verás, el problema con la autoridad no es solo con los maestros abusivos. El problema también está con los estudiantes que no quieren hacer el trabajo. Es más fácil culpar al maestro, culpar a la tradición, culpar al sistema, que asumir la responsabilidad de tu propio crecimiento. Entonces, te vuelves lo que llamo un turista espiritual. Vas de un maestro a otro, de una práctica a otra, siempre buscando la técnica perfecta, las enseñanzas perfectas, que te llevarán a la iluminación sin realmente tener que cambiar demasiado. Pero no existe tal técnica. No existen tales enseñanzas. La transformación requiere trabajo, requiere compromiso, requiere pasar por el fuego. Y ningún maestro puede hacer eso por ti. Solo pueden señalar el camino. Tú tienes que caminarlo. Esto me lleva a una distinción crucial que necesitas entender: la diferencia entre información y transformación. Este es uno de los mayores problemas en el mundo espiritual moderno. Vivimos en una era de información sin precedentes. Puedes acceder a las enseñanzas de todas las grandes tradiciones espirituales con unos pocos clics. Puedes leer libros de cientos de maestros. Puedes ver vídeos, escuchar podcasts, asistir a talleres en línea. La información está en todas partes. Y muchas personas acumulan esta información. Saben todos los conceptos. Pueden hablar elocuentemente sobre la iluminación, sobre la no dualidad, sobre la conciencia. Pero cuando observas sus vidas, cuando observas cómo se comportan bajo presión, te das cuenta de que nada ha cambiado realmente. Tienen mucha información, pero poca transformación. ¿Por qué? Porque la transformación no viene de acumular información. Viene de la práctica profunda. Viene de enfrentar tus propios demonios. Viene de atravesar tus propios patrones. Viene de hacer el trabajo interno real, que es incómodo, desordenado, y toma tiempo. La religión, en su forma tradicional, siempre ha entendido esto. Por eso enfatiza la práctica sobre el conocimiento. Por eso tiene rituales diarios, disciplinas, observancias. No es solo sobre saber las enseñanzas, es sobre encarnarlas. La espiritualidad moderna a menudo se enfoca demasiado en la información. Las personas leen un libro, tienen una comprensión intelectual, y piensan que han alcanzado algo. Pero la comprensión intelectual no es realización. Saber sobre el agua no te quita la sed. Solo beber el agua lo hace. Entonces, aquí está una pregunta crítica para ti. ¿Cuánto tiempo dedicas a consumir información espiritual versus realmente practicar? ¿Cuántos libros lees versus cuántas horas meditas? ¿Cuánto hablas sobre espiritualidad versus cuánto realmente trabajas en ti mismo? Si eres honesto, probablemente encontrarás un desequilibrio. Y este desequilibrio es lo que te mantiene atascado en el nivel de la información sin llegar nunca a la transformación. La solución no es dejar de aprender. El conocimiento tiene su lugar.
pero necesitas poner el 80% de tu energía en la práctica y solo el 20% en el aprendizaje. No al revés. Y cuando digo práctica, no me refiero solo a sentarte en meditación por 20 minutos. Me refiero a práctica de vida completa. Me refiero a llevar conciencia a cada momento. Me refiero a observar tus pensamientos, tus emociones, tus reacciones en tiempo real. Me refiero a hacer elecciones difíciles que sirvan a tu crecimiento más que a tu comodidad. Este es el tipo de práctica que transforma. Este es el tipo de práctica que la religión tradicional exigía de sus devotos serios. Y este es el tipo de práctica que la espiritualidad moderna a menudo omite en favor de experiencias más placenteras y fáciles de consumir. Ahora déjame llevarte a una de las verdades más profundas y a menudo mal entendidas sobre este viaje. La paradoja de que no hay ningún lugar a donde ir y nada que lograr. Y sin embargo, el viaje debe ser emprendido con total compromiso. Esta es una de las enseñanzas más confusas en la espiritualidad. Por un lado, todos los maestros iluminados te dirán, ya eres lo que estás buscando. La iluminación no es algo que logras en el futuro. Es tu naturaleza ahora mismo. No hay separación entre tú y lo divino. Todo es ya perfecto tal como es. Por otro lado, todos estos mismos maestros pasaron años o décadas en práctica intensa antes de llegar a esta realización. Buda se sentó bajo el árbol Bodhi durante 6 años. Ramana Maharshi pasó años en silencio en la cueva. Todos los grandes maestros tienen historias de búsqueda intensa, práctica dedicada, transformación profunda. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Ya estás iluminado o necesitas trabajar para llegar allí? La respuesta es, ambas cosas son verdaderas. Y hasta que puedas sostener esta paradoja sin tratar de resolverla intelectualmente, permanecerás confundido. Sí, tu naturaleza esencial es ya divina, ya perfecta, ya completa. Pero esta naturaleza está oscurecida por capas y capas de condicionamiento, identificación, patrones mentales, tendencias kármicas. Estas capas son lo que llamamos ego o personalidad. El camino espiritual no es sobre lograr algo que no tienes. Es sobre quitar todo lo que no eres para que puedas reconocer lo que siempre has sido. Es como el cielo. El cielo siempre está claro y azul, pero a veces está cubierto de nubes. El proceso espiritual no es sobre hacer que el cielo sea azul. Es sobre disipar las nubes para que puedas ver el azul que siempre estuvo ahí. Pero disipar estas nubes requiere trabajo. Requiere práctica. Requiere compromiso. No puedes simplemente pensar las nubes fuera de la existencia. No puedes simplemente creer que no están ahí y esperar que desaparezcan. Entonces, la religión te da métodos para disipar las nubes. Rituales, oraciones, disciplinas, servicio, comunidad. Todo diseñado para purificar tu ser, para soltar las identificaciones, para crear las condiciones para la revelación de tu naturaleza verdadera. La espiritualidad te da métodos diferentes pero con el mismo propósito. Meditación, autoindagación, prácticas de conciencia, trabajo somático. Diferentes técnicas para el mismo proceso de eliminación. Pero aquí está donde muchas personas se pierden. Comienzan a identificarse con las técnicas. Comienzan a pensar que la técnica en sí es el punto. Se vuelven meditadores profesionales, practicantes profesionales, pero de alguna manera extrañan el punto completo. El punto no es convertirte en un gran meditador. El punto es disolverse en lo que eres más allá del meditador. El punto no es tener experiencias espirituales increíbles. El punto es darte cuenta de que tú eres aquello en lo que todas las experiencias aparecen y desaparecen. Esta es una distinción sutil pero crucial. Y es fácil de extrañar si estás demasiado atrapado en la práctica misma. Si estás demasiado identificado con ser un practicante espiritual. La verdadera práctica espiritual eventualmente lleva a la no práctica. Lleva a una relajación tan completa, a un ser tan total, que no hay esfuerzo. No hay practicante. No hay práctica. Solo hay esto. Solo hay el momento presente exactamente como es. Pero no puedes saltarte al final. No puedes pretender estar en la no práctica cuando todavía estás completamente identificado con tu ego. Cuando todavía estás lleno de reactividad. Cuando todavía estás atrapado en patrones. Eso es solo pereza espiritual disfrazada de realización. Primero, práctica con total compromiso. Hazlo como si tu vida dependiera de ello. Porque en cierto sentido,
Lo hace. Tu vida real, tu vida despierta, depende de que atravieses las identificaciones que te mantienen dormido. Pero al mismo tiempo que practicas con total compromiso, sostén ligeramente los resultados. No te aferres a las experiencias. No te identifiques con el progreso. No hagas de tu práctica otra fuente de ego. Este es un equilibrio delicado. Máximo compromiso con desprendimiento simultáneo. Es la paradoja en el corazón del camino espiritual. Y esta paradoja no puede ser resuelta por la mente. Solo puede ser vivida. Solo puede ser experimentada. Y esta experiencia no viene de leer sobre ella o pensar sobre ella. Viene solo de la práctica. Ahora, llegando al final de nuestra exploración, déjame hablarte sobre algo que rara vez se discute pero que es absolutamente crucial. El papel del servicio en el desarrollo espiritual. Tanto la religión como la espiritualidad hablan del servicio, pero a menudo de maneras muy diferentes. Y tu relación con el servicio revela mucho sobre la profundidad de tu realización. En la religión, el servicio es a menudo prescrito. Eres instruido a dar caridad, a ayudar a los pobres, a servir a tu comunidad. Y esto es bueno. Crea compasión. Crea conexión. Te saca de tu propio egocentrismo. Pero el servicio prescrito puede volverse mecánico. Puedes hacerlo porque se supone que debes hacerlo, no porque genuinamente te importe. Puede convertirse en otra casilla que marcas en tu lista de cosas religiosas que hacer. En la espiritualidad moderna, el servicio es a menudo descuidado. El enfoque está tan centrado en tu propio crecimiento, tu propio viaje, tu propia iluminación, que el servicio a otros se convierte en secundario o incluso es visto como una distracción. Pero aquí está la verdad. El servicio genuino es una de las prácticas espirituales más poderosas que existen. ¿Por qué? Porque te obliga a salir de ti mismo. Te obliga a olvidarte de tu propio viaje, tus propios problemas, tus propias preocupaciones, y enfocarte completamente en las necesidades de otro. Y en ese olvido del yo, en ese completo dar sin pensar en el retorno, puedes experimentar momentos de libertad absoluta. Momentos donde el ego se disuelve naturalmente porque está tan enfocado en servir que se olvida de sí mismo. Este es el secreto del Karma Yoga, el yoga de la acción sin ataduras. No es solo sobre hacer buenas obras, es sobre usar la acción, especialmente la acción al servicio de otros, como una práctica espiritual, como una forma de disolver el ego. Pero el servicio genuino tiene ciertas cualidades. No es sobre sentirse virtuoso. No es sobre obtener reconocimiento. No es sobre sentirte bien contigo mismo. Es simplemente sobre responder a la necesidad cuando surge, sin pensamiento del yo. Y aquí está algo importante. El servicio genuino no es siempre dramático o grande. No es siempre sobre salvar el mundo o ayudar a miles de personas. A menudo, el servicio más profundo es simple, ordinario, desapercibido. Es escuchar verdaderamente cuando alguien habla. Es estar presente cuando alguien está sufriendo. Es hacer tu trabajo con total integridad incluso cuando nadie está mirando. Es tratar a cada persona que encuentras con respeto y dignidad. Este tipo de servicio ordinario, momento a momento, es una práctica espiritual profunda. Y revela tu nivel de realización más claramente que cualquier cantidad de meditación o conocimiento espiritual. Porque verás, puedes sentarte en meditación y tener experiencias hermosas. Puedes leer todos los libros espirituales. Puedes asistir a todos los retiros. Pero si sales de todo eso y tratas a la persona en el supermercado con impaciencia o condescendencia, entonces tu práctica no ha penetrado muy profundo. La verdadera espiritualidad se muestra en cómo vives tu vida ordinaria, en cómo tratas a las personas ordinarias, en cómo manejas las situaciones ordinarias. No se trata de cuán elevada es tu meditación. Se trata de cuán presente y amoroso eres en cada momento de tu vida. Y esto es donde la religión en su mejor forma sobresale. Proporciona un contexto para el servicio continuo. Te entrena en las virtudes de la paciencia, la amabilidad, la generosidad, la humildad, no como conceptos abstractos sino como prácticas de vida. La espiritualidad moderna necesita recuperar este énfasis en el servicio. Necesita entender que la iluminación no es solo para ti. No es solo para que puedas sentirte bien o estar en paz. Es para que puedas servir al mundo de manera más efectiva, de manera más compasiva, de manera más sabia. Porque en última instancia,
La separación entre tu bienestar y el bienestar de otros es ilusoria. Cuando realmente te das cuenta de que no estás separado, que somos todos expresiones de la misma consciencia única, entonces servir a otros se convierte en tan natural como alimentarte a ti mismo. No es un deber, no es un sacrificio, es simplemente lo que fluye naturalmente desde la comprensión de la unidad. Así que aquí está mi pregunta final para ti. La pregunta que resume todo lo que hemos explorado. ¿Estás realmente viviendo tu religión o tu espiritualidad, o solo estás jugando con ella? ¿Está transformando cada aspecto de tu vida, o solo es algo que haces en ciertos momentos? ¿Te está haciendo más amoroso, más compasivo, más sabio, más libre? ¿O solo te está haciendo más conocedor, más identificado con ser una persona espiritual? Estas preguntas no son cómodas. No son fáciles de responder honestamente. Pero si realmente quieres crecer, si realmente quieres transformarte, entonces debes hacerte estas preguntas regularmente. Debes ser brutalmente honesto contigo mismo sobre dónde realmente te encuentras. Porque el autoengaño es el mayor enemigo en el camino espiritual. Es fácil crear una imagen espiritual de ti mismo, convencerte de que estás más avanzado de lo que estás, usar lenguaje espiritual para evitar ver tu propio comportamiento egoísta. Pero la vida tiene una forma de mostrarte la verdad. Cuando enfrentas una verdadera crisis, cuando alguien realmente te desafía, cuando tus botones son realmente presionados, entonces ves quién realmente eres más allá de la imagen espiritual. Y estos momentos son bendiciones, aunque no lo parezcan en ese momento. Son oportunidades para ver la brecha entre quién pretendes ser y quién realmente eres. Y ver esta brecha es el comienzo del cambio real. Entonces, ya seas religioso o espiritual, tradicionalista o moderno, esto es lo que importa. ¿Estás realmente transformándote? ¿Estás realmente creciendo? ¿Estás realmente convirtiéndote en un instrumento de paz, amor y sabiduría en este mundo? Si la respuesta es sí, entonces estás en el camino correcto. Sigue, profundiza, comprométete más completamente. Si la respuesta es no, o si no estás seguro, entonces detente. Reflexiona. Sé honesto contigo mismo. No te engañes con lenguaje espiritual bonito o rituales religiosos cómodos. Mira la verdad de tu vida tal como es. Y desde esa honestidad, desde esa humildad, puedes comenzar de nuevo. Puedes rededicarte. Puedes comprometerte con una práctica real, con una transformación real, con un despertar real. Porque eso es lo que realmente necesita este mundo. No más personas religiosas que luchan por sus creencias. No más personas espirituales que hablan de amor pero viven egoístamente. Lo que este mundo necesita es personas genuinamente transformadas. Personas que han hecho el trabajo interno. Personas que viven desde un lugar de compasión auténtica, sabiduría genuina, amor incondicional. Y tú puedes ser una de esas personas. No porque seas especial. No porque hayas sido elegido. Sino simplemente porque estás dispuesto a hacer el trabajo. Porque estás dispuesto a ser honesto. Porque estás dispuesto a transformarte. Ese es el verdadero significado tanto de religión como de espiritualidad. No las etiquetas, no las creencias, no las prácticas en sí mismas, sino la transformación que facilitan cuando se emprenden con sinceridad total. Entonces, ya sea que te llames religioso o espiritual, o ninguno de los dos, recuerda esto. Las etiquetas no importan. Lo que importa es si estás realmente despierto, si estás realmente vivo, si estás realmente presente, si realmente amas. Y ese despertar, esa vida, esa presencia, ese amor, no requiere que creas en nada. Solo requiere que estés dispuesto a ver la verdad de quién eres más allá de todas las creencias, más allá de todas las identificaciones, más allá de todas las historias. Esa verdad está disponible para ti ahora mismo. No mañana. No después de que completes cierta práctica. No después de que alcances cierto nivel. Ahora mismo. Pero para verla, debes estar dispuesto a soltar todo lo que crees que sabes. Todo lo que crees que eres. Todas tus certezas. Todas tus defensas. Todos tus logros espirituales incluso. Solo en ese soltar completo, en esa muerte completa del conocedor, puede emerger el conocimiento real. Entonces ese es el viaje. No de aquí a allá, sino de quién crees que eres a lo que realmente eres. Y ese viaje es la cosa más preciosa que puedes emprender en esta vida.
No desperdicies esta oportunidad en debates sobre si la religión o la espiritualidad es mejor. No desperdicies esta oportunidad construyendo una identidad espiritual. Úsala para lo que realmente está destinada, para despertar a la verdad de tu ser. Esa verdad te está llamando. Siempre lo ha hecho. La pregunta es, ¿estás listo para responder? Mira, cada uno de nosotros tiene solo esta una vida, este precioso momento. Y la verdadera pregunta no es qué etiqueta llevas, religioso o espiritual, sino si estás verdaderamente vivo. Porque puedes pasar toda tu vida en templos o en cojines de meditación y perderte completamente el punto. El punto es despertar. El punto es amar. El punto es servir. El punto es vivir tan completamente, tan conscientemente, que cada respiración se convierte en una oración, cada acción se convierte en un ritual, cada encuentro se convierte en una oportunidad para lo divino. Y eso, mi amigo, no requiere que pertenezcas a ninguna religión o tradición espiritual. Simplemente requiere que estés dispuesto a ser completamente honesto, completamente presente, completamente humano. Si lo que hemos explorado hoy resuena contigo, si despierta algo en ti, entonces no lo dejes quedarse como una idea. Hazlo vivir. Llévalo a tu vida. Cuestiónate. Practica. Transforma. Y si quieres continuar esta exploración, si quieres sumergirte más profundo en estas verdades, considera suscribirte a este canal. No por mí, sino por ti mismo. Porque cada recordatorio cuenta. Cada reflexión importa. Cada momento de honestidad te acerca a quien realmente eres. Hasta que nos encontremos de nuevo, mantén tu fuego ardiendo. Mantén tu búsqueda viva. Y sobre todo, mantén tu corazón abierto. Que haya paz contigo. Que haya amor contigo. Que haya verdad contigo.